Muy buenos días, un verdadero placer estar en contacto con ustedes como lo hacemos desde hace 22 años. Es un placer reencontrarnos y más reencontrarnos con un programa como el de hoy. Pero creo que va a ser uno de los hitos del año. Primero porque es un personaje excepcional, una periodista única, exdiputada, representante de Esquerra Republicana de Cataluña, ex vicealcaldesa de Barcelona, doctora en Filología Hispánica y Catalana recibida en la Universidad de Barcelona. Como periodista ha trabajado para El País de Madrid, La Nación de Buenos Aires y actualmente es columnista de La Vanguardia. Cubrió además diversos conflictos bélicos como Etiopía, la Guerra de los Balcanes, la Guerra del Golfo desde Jerusalén, la caída del Muro de Berlín, el asalto al Parlamento ruso. Colabora en diferentes programas de televisión y de radio como columnista y además de eso ha fijado posición sobre temas que realmente son urticantes e importantes y que hoy vamos a estar tratando de hablarlos con ellos. Uno de ellos es sobre el nacionalismo catalán, la otra es sobre los derechos de la mujer y la tercera es sobre el conflicto árabe-israelí, tomando posición. Está en Uruguay invitada por el Keren Kayemet y de Israel y ayer dio una conferencia. Mejor dicho, fue el jueves. Dio una conferencia en la ORT que fue realmente un éxito y nosotros no podíamos no reencontrarnos con Pilar Rahola. Pilar, tuvimos la oportunidad de tenerla en su momento, en las dos oportunidades que vino a Montevideo y fue una delicia el encuentro y una maravilla la conversación y hoy vamos a tratar de reeditar ese encuentro y esa conversación. Pero esta mañana estaba viendo la comparsita, me lo he puesto. Ah, el homenaje a Uruguay. Porque además es uruguaya. Es que no lo sabía, lo supe ayer noche y después de que descubrí... Claro, yo cometí... Estamos al aire, ¿sí? Ah, perdón. Sí, así ayer... acá. Bueno, pues nada. Bienvenida antes que nada. Gracias. Bienvenido, un verdadero placer. Yo le contaba a la gente cuando presenté el programa que cada encuentro contigo ha sido de una maravilla, de enriquecimiento, de la verdadera discusión en la que se intercambian absolutamente conceptos que a uno le permite modificar y crecer. Así que para mí, cuando me dijeron que venías al Uruguay y que teníamos la oportunidad de volver a encontrarnos, yo estaba fascinado. Pues para mí, dije, mi ritual de venir a Uruguay es estar contigo. Bueno, les quiero decir absolutamente a todos que estábamos hablando con la señora de que hoy ella amaneció escuchando la comparsita. Sí, es cierto. Es que mira, te cuento, estaba en una cena uruguaya, por supuesto, ayer, y de golpe yo cometí esa cosa tan, digamos, inoportuna de juntar un adjetivo y un sustantivo que no se pueden juntar aquí. Dije, el tango es argentino. Y de golpe la mesa se revolucionó y entonces tuve un máster enciclopédico sobre el coronel Escayola, sí, Gardel, la comparsita, lo sé todo ya. Ahora, ya Pilar, nunca más diré que el tango es argentino y yo callaré. Y hasta antes de venir a verte he hecho un artículo para La Vanguardia que habla de esto, sí, habla del tango. Y entonces me he permitido ponerme la comparsita, que es una maravilla. He tenido un momento de madrugada espectacular. Ahora, Pilar, tú lo único que hiciste fue repetir un concepto que está totalmente colocado, claro, en el colectivo mundial. Está cuajado. ¿Y sí, es por qué? Porque si bien el tango pertenece a las dos orillas, y no estoy hablando políticamente, no soy políticamente correcto, sino que reconozco que pertenece a las dos orillas, la Argentina se lo ha puesto a los hombros y ha llevado el tango al mundo, y el tango se fue identificando en diferentes sociedades como una manifestación artística argentina. Y sin embargo, está en el ADN del Río de la Plata, pertenece a las dos orillas. Es para pensar, pero es para pensar nuestra audiencia, los uruguayos, que piensen qué hemos hecho nosotros, además de tener grandes artistas de tango, grandes autores. La comparsita, que es el himno de los tangos, es uruguayo. Pero no solo eso, sino que además ciertamente alguno de los grandes realmente es uruguayo. Pero eso sí, lo supe yo, realmente yo formo parte del ejército inmenso. Gardel es uruguayo. Eso parece, claro, el coronel Escayola, el de los 50 ahí, hijos. Sí. No, sí lo sé todo, yo me he convertido en experta. Pero lo que tú comentas es cierto, que los pueblos tienen que tener dos capacidades. Una, quejarse cuando se sienten víctimas de algo, en este caso de un expolio cultural. La otra es trabajárselo. Exacto. Si solo te quedas con el quejío, no vas a ninguna parte. No, es así, tal cual. Bueno, ¿y cómo va? Siempre que estoy en un país, como los vinos del país. Sí. Luego puedo tomar un poco de todo, pero sí que hay
un intento de saber qué gusto tiene la tierra de aquí. No, porque realmente es, sobre todo cuando son creativos, cuando son gente importante. Pero ¿esto es cava o champán? No, eso es una cava y es Freixenet. Espero que sea catalana. ¿A Freixenet? Freixenet. Bien, vamos muy bien. Vamos la muy comparsita bien. y el Pero Freixenet. vamos, aquí, pero bueno, bienvenida. salud. Los Freixenet... El mundo está complicado, ¿no? Está en una situación de un desconcierto profundo. Y yo diría que con un cierto caos, ciertamente. Sí. Ejerciste la política y la política para ti fue muy importante porque, bueno, venís de una familia de políticos, venís de una familia del servicio público, investigaste en su momento con el caso Roldán, en aquel momento del gobierno de Felipe González, y eso significó, es decir, adentrarse en las entrañas de lo que significa el poder. Sí. Y la corrupción que hay en el poder. Yo no volvería a la política, de hecho he tenido varias posibilidades y varias ofertas de distinto signo además y no me interesó. Primero porque probablemente yo soy un personaje difícil de encasillar y entonces soy muy incómodo para cualquier partido y en cualquier partido crearía unos problemas terribles como ya los cree y lo normal es que la política me expulse directamente y me escupa, diga fuera esta mujer porque soy incorrecta, porque tengo una lengua veloz y generalmente un poco indómita. Y porque ciertamente cuando tú entras en política, que yo creo que el servicio público es importantísimo, ¿eh? Es decir, yo no soy de los que dicen los políticos, no sé qué. No, yo creo que cuando alguien toma esa responsabilidad de gestionar el bien público, cuidadín, que eso es importante. Pero es cierto que tienes que ponerte una faja, ¿se dice faja aquí? Sí, sí. No sé si en el cuerpo, pero sí en la lengua. Y a menudo también en las ideas. Y de golpe yo me encontraba con que incluso formando parte de una opción tan distinta como era republicana en un país monárquico, izquierdas en un país que no sé qué, catalana, bla, bla, bla. A pesar de que era tan indómito mi planteamiento político, continuaba estando enfajado. No era tan libre como yo quería. Y a veces uno se encontraba defendiendo en el Parlamento español una línea en la que creía, pero a veces tenía que defender otra que no lo tenía tan claro, porque muy a menudo los partidos se mueven por dogmas de fe. Corporativamente, además. Por dogmas de fe, por consignas, por lo políticamente correcto, por lo que corresponde. Y al final, si me permites, las ideas son tan libres que uno tiene que tomar un poquito de cada cual. Ayer lo decía, el otro día lo decía Nort, con la gente allí con un montón de estudiantes, además unos tipos, la verdad es que brillantes, me hicieron unas preguntas, querían resolver el conflicto de Siria, el de Egipto, el de Irán, todo en una tarde, digamos. Muy bien, estuvieron muy bien. Y yo les comentaba, miren ustedes, si ustedes me preguntan si yo soy de derechas o de izquierdas, vamos a tener un problema. Generalmente me definen, ¿sabe que por ejemplo los ciudadanos africanos supieron que eran negros porque los blancos les dijeron que eran negros? La primera vez que un blanco llega a África dijo, tú eres negro, y el negro dijo, ¿yo soy qué? Seguro. Pues de la misma forma te definen ideológicamente los otros. Yo cuando estoy en una televisión española hablando del gobierno de Mariano Rajoy, del presidente, o de la crisis económica o social que hay en España, yo soy durísima. Y entonces el Partido Popular mayoritariamente me considera de la extrema izquierda. Es decir, bueno, si tú preguntas no sé, a alguien de Madrid o de Sevilla quién es Pilar Rahola, te dirá, una militante de izquierdas, yo qué sé, ¿no? De golpe me pongo a hablar de Irán o de las mujeres en el Islam radical, o me pongo a hablar de Israel y entonces la izquierda me expulsa. Pues uy, tú eres de derechas, ¿no? Al final una se pregunta ante el espejo, ¿tú qué eres? Alguien que se hace preguntas. Es decir, yo no me levanto por las mañanas teniendo el catecismo ideológico cuajado. Yo soy alguien que mira la realidad y se interroga por encima de los prejuicios, los estigmas, las consignas, y alguna vez hasta llego a alguna conclusión. Por supuesto, soy alguien que tiene más preguntas que respuestas, pero cuando tengo alguna respuesta es mía. Y a veces coincide con un movimiento, a veces con otro. Probablemente, mayoritariamente, soy de izquierdas, porque me preocupa los temas sociales, porque en derechos civiles soy muy clara, aborto, homosexuales, etc. Soy de manual, pero no sé, tampoco me importa la etiqueta. Entonces, alguien como yo, que es tan rebelde en el fondo, y que se hace su propio catecismo, y además lo va cambiando,
porque la realidad es dialéctica y hay que interrogarla. Pero vas cambiando porque vos también cambiás y porque la realidad que te circunda es otra. Porque el mundo cambia. Porque no podés estar siempre con lo mismo. Porque yo tenía el póster de Che Guevara cuando tenía 15 años, pero no me sirve ahora, no me voy a poner la boina. Exacto. Y si eso no eres capaz de hacerlo, si tú piensas igual como cuando tenías 15, tienes un problema. Grave. Pero no porque hayas traicionado tus ideas, no, sino porque ciertamente tu mirada va modificándose en función de cómo la realidad se modifica. Ahora, esa independencia que has ejercido y que seguís ejerciendo, me imagino que te habrá costado sangre, sudor y lágrimas porque te cobran un peaje. Ah, no sabes. Porque en el momento en que tú no sales a la calle con el paraguas ideológico, te llueve encima. A mí me gusta utilizar una frase de la escritora Rosa Montero, que creo que de alguna forma también me define a algunos que por el mundo vamos por ahí, ¿no? Que somos un poco inclasificables. Rosa Montero escribió una vez: un pensamiento libre es un territorio hostil y solitario. Y a mí me gusta ese territorio. Ustedes ya lo saben que estamos almorzando con Pilar Rahola, que es filóloga, política, periodista española, una mujer realmente excepcional. Y bueno, está en el Uruguay porque fue invitada por el Keren Kayemer, porque vino a dar una conferencia a la ORT. Y como siempre, la gente amiga del Keren Kayemer nos ha dado la oportunidad de tenerla hoy aquí. Enseguidita volvemos, esto es Puglia Invita. No hemos parado, si lo del corte llegara a estar grabado, lo que puede llegar a ser todo esto. Pero hemos hablado de cosas que pasan indudablemente en todos los países del mundo. Los análisis políticos, lo que significa además el juego de la ironía, el entendimiento, el barrer debajo de la alfombra. Bueno, muchas cosas que se dan naturalmente. En ese mundo... Me mataste, me mataste. No, los jardines de Materterra deben ser magníficos. Sí. Pero yo me llevo tan mal con la muerte, tan mal. No, yo soy... ¿Sí? Yo soy una yonki de la vida. Soy una... Sí, perfecto, entonces, pero ¿qué le tenés miedo? No, miedo no, me cabrea, me enfada. Yo soy incapaz de prepararme para el concepto de la muerte. Cuando pienso en los míos, que por cierto tengo a mis papás vivos, mi papá tiene 87, es un tipo fantástico, lúcido, pero en algún momento, de vez en cuando muere el papá de alguien, pienso que esto me pasará. Y no sabes cómo me enfado, soy incapaz... Te genera ira. Ni tan solo soy incapaz de pensar en esa posibilidad, me rompe, ¿Sabes me que rompe. Yo me fui acostumbrando. Para mí, el mundo no se terminaba. No había posibilidades de... que no concebía que fuera la vida algo finito. Y sin embargo, con la muerte primero de mi padre, de mi madre después, de mis abuelos, fui entrando en ese corredor de la aceptación. Y me di cuenta de que todos vamos a llegar en un momento dado a no tener la felicidad que estamos teniendo de que es vivir. Pero no quiero pensar en ello. Bueno, no pensemos en eso. No me Pensemos, interesa. por ejemplo, en esos temas que, bueno, plantaste bandera en ellos. Después dejamos a la mujer de lado, pero vamos a entrar en el mundo político. ¿Y por qué dejamos a la mujer de lado? Bueno, porque no vamos a... Bueno, hablemos de los derechos de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar a la mujer de lado, con lo enfadada que estoy con el tema de la mujer, que nadie la escucha, nadie la ve, nadie la mira? Y no hablo de las mujeres como nosotros, uruguayas o catalanas o de francesas, es igual, que al fin y al cabo vivimos en sociedades que ya estamos visualizadas, ya tenemos derechos, ya de alguna forma podemos alzar la voz. Pero tú sabes, querido mío, el acto más revolucionario que yo he vivido o que he visto en las últimas semanas en el mundo, ¿cuál te imaginas que es el acto más revolucionario que ha ocurrido en el mundo en estos últimos tiempos? El de una chica saudí, y ha hecho así, y ha enseñado su cara. Sí. Enseñar la cara, un acto de revolución. Es decir, ¿en qué mundo vivimos donde una chica joven, que ahora está encarcelada, considera que lo más importante que puede hacer en el mundo es decir, miren qué bella soy? Y eso la puede convertir en una mujer encarcelada de por vida. Cuando estamos en un mundo donde estas cosas pasan, tenemos que hablar de las mujeres y del olvido y de la indiferencia y de cosas que pasan en tu país. Y a veces también en el mío. Y seguro que sí. ¿Hablamos? Y seguro que sí. ¿Enfadamos a alguien? Enfadamos.
En este país, por ejemplo, en este momento, es decir, se votó una ley y se puso una ley con respecto a la reproducción asistida, a el corte del embarazo, bueno, todo un montón de cosas. Ahora se juntan firmas para que el pueblo defina si la quiere tener vigente o no. ¿Sí? ¿En serio? No, yo no voy a entrar tanto en la política nacional porque ni conozco, sería por mí temerario opinar sobre vuestras leyes respecto al tema de la mujer. Pero la Ahí mujer no me no tiene atrevo visibilidad tanto. política en nuestro país, tiene poca visibilidad política. Bueno, porque después de 2000 años de dominio, a la mujer le cuesta mucho visualizarse, es decir, tenemos ese techo de cristal que nos va arrastrando hacia abajo y además aún tenemos problemas graves de violencia de género. ¿Tú Bueno, piensas eso es terrible. En nuestro país es terrible la violencia de género. ¿Tú piensas que nuestras madres, cuando veían a esa hermosa Gilda con su guante sensual, enseñando su cuerpo, bailando, y se levantaba el tipo y le daba un bofetón, las madres decían, bien hecho, por guarra, ¿eh? Eso era un acto de dominio, era un acto de maltrato. Gilda podía hacer con su cuerpo lo que quería. Sin embargo, decíamos, bien hecho. Mi generación nunca dijo bien hecho a Gilda, porque no es de mi época. Pero yo me acuerdo que en la España de finales del franquismo, que todos éramos muy revolucionarios, cantábamos a Joan Baez. Sí. Y yo cantaba el preso número 9, ¿te acuerdas? Y si vuelvo a nacer, yo la vuelvo a matar. Y para mí, el preso era el bueno. Hasta que descubrí que no. Es decir, es tan importante el dominio, el concepto de dominio de la mujer es tan profundo que durante generaciones hemos creído aquello de que quien mataba por amor, no, mataba por posesión. Es decir, el hombre, si alguna mujer que nos está viendo algún día ha tenido un ojo rojo y ahora miro a cámara, que sepa que ese hombre al que ha amado no la ama, la posee. Y el concepto de poseer no significa amar, al contrario, genera precisamente odio. ¿Y tú crees que la violencia doméstica que hoy estamos viviendo es porque, como dice Julián Marías, el ser que más ha evolucionado en los últimos 50 años ha sido la mujer y eso le ha movido el piso al hombre, al machismo constitucional y establecido? Querido, nacimos más evolucionadas. Lo que pasa es que hemos tardado mucho tiempo en que os dierais cuenta, pero es evidente, porque fíjate tú en los estudios psiquiátricos que, según los cuales los hombres acostumbráis a utilizar alrededor de 2.000, 3.000 palabras del vocabulario de un idioma. Las mujeres utilizamos unos 6.000, somos mucho más complejas, también más difíciles, pero es evidente que somos más fuertes en el terreno de la inteligencia. Lo que ocurre es que el dominio del poder lo tuvo el hombre. Ahora, bromas apartes, a mí no me importa ganar la batalla intelectual o ser mejor o peor. A mí lo que me importa es que todo ser humano tenga los mismos derechos, haya nacido hombre o mujer. Y en nuestros países la cosa está compleja y mal cuando ponemos la lupa pequeña, pero si ponemos la grande, esa chiquita de 14 años pakistaní a la que tirotearon por querer estudiar. Es que el mundo lo tenemos así. Pero cuando yo te decía que nos pusiéramos incorrecto y habláramos de Uruguay, no era por el tema de las leyes nacionales, sino por las actuaciones internacionales. Estoy un poco preocupada de que un grupo de parlamentarios uruguayos fueran a Irán. ¿Hablamos de esto o te complico la vida? No me complicas la vida para nada, porque ese era el tema en el que yo quería entrar. O sea, que tú te complicas la vida solo, vaya. Sí, ese era el tema en el que yo quería entrar. Tú sos una mujer que has sido de avanzada en el planteo con respecto a la mujer, en lo que significa la catalanidad. ¡Eso! ¡Qué guau! Pero eso nos podría llevar un programa entero. Oye, no vas a meterte en la independencia catalana porque Uruguay se independizó. Seguro. O sea, que a ver, ¿qué le queda a España? No le queda nada. Pero también te has pronunciado en el conflicto y en los conflictos de Medio Oriente y has tomado partido por Israel. Yo estoy absolutamente horrorizada de algunas cosas que le ocurren a nuestras democracias. Y si quieres empiezo por la mía, porque no quiero venir aquí y meter el ojo en un parlamentario uruguayo si previamente no meto el ojo en los míos, ¿eh? Pero es evidente que los países democráticos estamos vendiéndonos el alma por intereses económicos, geoestratégicos, gasísticos, energéticos, etc. Y te voy a poner un ejemplo que quizá no es político, pero que lo van a entender muy bien nuestros espectadores. Yo soy una culé convencida. Culé significa ser del Barcelona, ser del Barça. Significa ello que uno pierde, digamos, el sentido común que puede tener cuando ve su equipo de fútbol, porque eso es toda hormona, toda pasión, y eso no tiene que ver con el raciocinio. Yo cuando juega el Barça quiero que gane incluso con penalti incorrecto, digamos, ¿no? Y en tiempo de descuento y que no tocara.
y cuando juega con el Madrid que gane en el autobús directamente, ¿no? Es decir, que me importa un pepino si lo hemos hecho bien o mal, bueno, es igual, nada. Pero cuando yo me enteré de que el Fútbol Club Barcelona, el club de mi mundo, de mi identidad, que además lo he visto en cualquier lugar del mundo donde he viajado, lo he visto en África, lo he visto en Asia, en todas partes, en chiquitos lindos llevando mi club, que es para mí un orgullo. Cuando me enteré de que en lugar de tener propaganda de UNICEF, como hemos tenido siempre, perdón, de la UNESCO, como hemos tenido siempre, empezaríamos a tener publicidad de Qatar Foundation, me empecé a preocupar mucho. Porque Qatar Foundation es una fundación de una dictadura, que es la dictadura de Qatar, que es muy simpática porque tiene mucho lujo y todo el mundo viaja allí y tiene rascacielos enormes y hasta hay películas americanas que pasan allí, pero que sin embargo tiene toda su población emigrante en situación de esclavitud laboral, tiene a sus mujeres esclavizadas y además financia imanes integristas en todo el mundo, junto con Emiratos y junto con Arabia Saudí. Esa bonita dictadura tiene una fundación, que es una fundación del emir de Qatar, que se llama Fundación Qatar, Qatar Foundation, cuyo líder espiritual es el intelectual musulmán más importante del mundo y el más radical. Defiende la lapidación, la mutilación genital, defiende los seres humanos, las bombas humanas, defiende el asesinato de mujeres israelíes embarazadas porque los fetos pueden ser soldados. Este tipo que habla en Al Jazeera diariamente en su programa, tiene un programa como tú, pero no habla de la vida, habla muy a menudo de la muerte, es el inspirador de la fundación que ha comprado al Barça. Esto cuando lo dices, pasa esto, qué locura, yo lo dije en mi país. Me peleé como una leona, lo expliqué en televisión, en radio, en prensa. Obligué al Fútbol Club Barcelona a hacer una asamblea de compromisarios para ratificar el acuerdo del lío que hubo, y perdí. Y hoy, cuando un niño de Montevideo o uno de Etiopía o de cualquier lugar del mundo se pone la camiseta del Barça, pone Qatar Foundation. Nos hemos vendido al diablo. Ustedes, cuando un grupo de parlamentarios se van a Irán, yo, que se vaya un grupo de parlamentarios a Irán, pienso, qué valientes, qué bien. Supongo que van a ver a los estudiantes disidentes de las universidades de Teherán. Supongo que se van a ver con Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz, juez que no puede ejercer, luchadora por los derechos de la mujer y también de los hombres, que ha visto cómo sus compañeros abogados desaparecían o eran encarcelados o morían. Supongo que fueron a ver a Jafar Panahi, director de cine premiado en la Berlinade y en Cannes y también en San Sebastián, que no puede hacer películas, encarcelado y que tiene una condena de 17 años sin poder hacer una película. Es la muerte artística. El mundo se pierde sus películas por la dictadura brutal de Irán. Supongo que habrá ido a denunciar que Irán financia a Hezbollah, financia a los Assad ahora en la guerra de Siria, ha financiado el terrorismo, estuvo implicado en el atentado en Argentina. ¡No! Tus parlamentarios democráticos de una democracia se fueron a ver al dictador, al régimen. ¿Pero qué es eso? Las mujeres uruguayas se taparon, aceptaron las reglas de juego de una dictadura. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tú tienes respuesta? No tengo respuesta. Esas preguntas me las hice yo, esas preguntas se las podíamos haber hecho a los parlamentarios. Hubo un sector que criticó exactamente qué es lo que pasó y sin embargo la respuesta fue que nosotros somos un país abierto, que somos un país democrático y que tenemos que tener la capacidad de entendimiento para los distintos regímenes y un montón de cosas. Una cosa es entender, ver y otra cosa es casi compartir. Dar la mano. Dar la mano. ¿Habría dado un grupo de parlamentarios de la izquierda uruguaya la mano a Hitler? ¿En qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? El régimen de Irán financia un partido como, un ejército armado como Hezbollah que tiene como único objetivo destruir a otro país y masacrar a quien pueda. Ha financiado 2 atentados que tuvieron como objetivo matar ciudadanos anónimos que pasaban por allí, que estaban allí. Tiene una logística permanente vinculada al fenómeno del terrorismo chií. Es a todas luces, tiene mujeres encarceladas que tienen como pena de muerte la lapidación, esperando ser apedreadas hasta la muerte. Y bueno, pero en Argentina, ¿qué es eso? viste que no, lo de Argentina ni te cuento. Lo de Argentina con el convenio ya es como... No, entonces ya, bueno... Lo de Argentina es escupir a los muertos. Bueno, pero entonces la corriente viene... No todos lo hacen. No todos. A ver, a pesar de que yo te he explicado por qué he querido primero ser autocrítica, fíjate, te he abierto en canal el Barça, que para mí es como... yo como no soy creyente casi es medio Dios, Messi.
Messi tiene poco de halo de Dios, digamos, ¿no? Con perdón, tampoco quiero ofender a los creyentes, pero es cierto que yo no deposito mi fe en casi nada, ni en mi marido, que es un santo varón, pero la deposito un poquito en el Barça, por aquello de que uno tiene que tener su rinconcito irracional. ¿Eh? Pues de la misma forma que a pesar de eso soy capaz de abrir en canal a mi propio club de fútbol, también tengo que decirte que España, por ejemplo, relaciones no tiene de ningún tipo con Irán. En Europa este tema, como mínimo, lo tenemos clarito. Lo de Argentina es terrible. Es muy diferente. Uruguay puede venir y meterte un poquito el dedito diciendo, hombre, un grupo de parlamentarios yendo a Irán, ¿qué ha pasado aquí? Pero ahí dejo la crítica, no voy más allá. Espero que esto no vuelva a ocurrir, que se lo piensen 2 veces. Sobre todo, porque imagínate cómo se siente un chico joven, estudiante de una universidad de Teherán, luchando contra la tiranía, cuando ve que una democracia le da la mano al dictador. Terrible. Como siempre lo dije al principio del programa y sigue siendo así, es una mujer que nos pone siempre al borde del precipicio desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político. Y es lo que yo quiero que suceda en nuestro país, que volvamos a tener la masa crítica que hemos perdido. Enseguida volvemos. Bueno, me pareció maravilloso esto de las flores y la menta diversificada. Pero tú sabes qué es. ¿Sabes qué es esto, eh? Esto... No, esto es 1 segundo en la boca y 1 año en el culo. Eso es verdad. Eso es verdad. O 2 o 3. O 2 o 3. Y les quiero retomar un tema que ahí pasamos. Cuando uno hablan del conflicto que podés tener Israel con... es decir, y hablamos del enemigo, ¿cómo puede haber paz? ¿Cómo se puede llegar a negociar con un enemigo que de pique no te reconoce como país? Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es decir, en el conflicto entre árabe e israelí, porque el conflicto no es con los palestinos. No. Es árabe-israelí. Si el gobierno israelí de cualquier signo o condición quisiera hacer la paz, tuviera con quién hacer la paz, tuviera un interlocutor, tendría que tenerlo en Ramallah. ¿Cuál es el problema de este conflicto? Que el interlocutor lo tienes en Teherán, lo tienes en Damasco, lo tienes en el fenómeno islamista, lo tienes... Es decir, en el fondo, si ahora jamás viera la luz de la paz y dijera, voy a reconocer a Israel, que es el paso previo para poder hablar. Es decir, si tú dices, no, yo me he creado para usted a destruirlo, que hay que hablar. Es muy complicado. Pero si mañana jamás entrara en un proceso democratizador, difícil, y en un proceso de reconocimiento del otro, que es la primera base para el diálogo, etcétera, etcétera, a pesar de eso, no podría. Porque su logística, su dinero, su papel en el mundo islámico globalmente y en el árabe en particular, no depende de ellos. Ahora, ¿por qué crees vos que los medios de comunicación internacionales se dedican a hablar de la asociación, por ejemplo, Israel-Estados Unidos, cuando en definitiva Estados Unidos, es decir, juega a 2 puntas? Estados Unidos es el país que más dinero da a Palestina, del mundo. Y todo el mundo da dinero a Palestina. Entonces, como todo el mundo da dinero a Palestina, desde municipios hasta gobiernos, hay incluso hasta una asociación, la famosa ACNUR de refugiados tiene uno específico para palestinos. La cantidad de dinero que han recibido los palestinos en ayuda internacional a causa del conflicto, que no reciben los tutsis de Ruanda, no recibe nadie, solo los palestinos, porque hemos decidido que es el único conflicto que existe en el mundo, es... en estos momentos prácticamente más del doble del dinero que recibieron los europeos con el Plan Marshall. Entonces mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo es que hay pobreza? Si en Gaza, que es 1,5 millones de personas, se ha recibido cualquier cantidad ingente de miles de millones de dólares por parte de la Unión Europea, de los países, de las cancillerías, de los ayuntamientos, de las organizaciones internacionales, de la ONU, de los americanos, todo Dios envía dinero a Gaza y globalmente a la Autoridad Nacional Palestina. ¿Por qué? Tiene los ratings de Yemen. Porque hay una corrupción generalizada, hay unas oligarquías brutalmente ricas y porque evidentemente la ayuda no se utiliza ni para crear universidades, ni para crear conocimiento y cultura, ni para preparar la paz. Es decir, no se utiliza para la paz, se utiliza para la guerra. Se utiliza para el dominio y para la guerra. A mí si algo me sorprende, yo cuando anteayer estaba en una universidad en Chile donde había chicos palestinos que fueron un poco aguerridos en su planteamiento, ¿no?
Y me acuerdo que una chiquita, que seguro que lo hizo con toda la bondad de su corazón y con su voluntad de ser solidario, sabes que en este conflicto se miente mucho, ¿no? Y hay mucha contaminación por parte de mucha gente joven sobre el tema. Y me dijo, ¿qué le diría usted a ese niño de 6 años que para ir a la escuela tiene que pasar un checkpoint? La pregunta es muy sencilla y bonita. Y yo le dije, yo le diría a ese niño de 6 años que tiene un padre que lo está educando para la guerra y quizás para la muerte. Le estaría diciendo que para no pasar ese checkpoint tendría que tener un padre y una escuela y unos líderes políticos que prepararan las generaciones para pactar algún día la paz y para ser vecinos. Le diría a ese niño que no está bien que en su escuela haya mártires, haya bombas humanas como héroes, que tienen que tener a Messi y no tener al último suicida que ha matado o se ha estallado en un autobús. Le diría que el dinero que tanto se da desde todos los países del Islam o desde todo el mundo fuera para formarlo a él como un gran intelectual y un gran pensador y un gran demócrata, no para convertirlo en un integrista islámico. Ahora, ¿por qué, Pilar, vos creés algo que creo que es el ABC? Si todo esto no pasara, estaríamos... Ahora, pero el mundo entero, es decir, necesita trabajar en la apertura, necesita volver, capaz que a recuperar alguno de aquellas visiones que teníamos. La democracia es el sistema más perfectible, es el sistema que hemos elegido en vivir. Pero hay que lucharlo, ¿eh? Exacto, hay que construirlo y trabajarlo. Pero también es, indudablemente, el pluralismo, el respeto por las ideas de los otros. Y la política es la negociación. ¿Por qué no negociamos en función de la paz y del crecimiento? Primero, porque la democracia no es la mayoría del planeta. Las mayorías del planeta son dictaduras. La ONU está conformada sobre todo por dictaduras. Esto es algo que no recordamos porque lo miramos desde nuestra mirada. Pero hay más millones de personas viviendo en dictaduras, algunas de ellas brutales, que no en democracias. Segundo, porque para desgracia de todos, que es algo que yo con el de arriba, como no tengo el teléfono, no le puedo preguntar, el petróleo, que es lo que necesitamos para vivir, lo tienen unos tipos indeseables. Perdóname, que ahora voy a ser otra vez incorrecta. Llámese rey de Arabia Saudí, llámese Chávez. Bueno, ahora el otro, el clon ese que habla con los pajaritos, Maduro, ¿no? Pues él. Ya sé que aquí parece que gusta. A mí me cuesta mucho entender que alguien serio hable con pajaritos, pero bueno, de todo hay en la viña del Señor. Pero lo cierto es que de golpe hay grandes... Lo que es el corazón de nuestro bienestar está en manos mayoritariamente o de líderes muy extraños y muy siniestros que utilizan la democracia para destruirla o directamente de tiranos. Con lo cual tenemos este traserito de aquí, este que se engorda con las galerías, lo tenemos vendido. No nos sentamos donde queremos. Y entonces las políticas internacionales no tienen derechos, tienen intereses. Por eso un grupo de parlamentarios se va a hablar con los tiranos y no con sus luchadores, con sus rebeldes, o con sus oprimidos, vaya. Porque en el fondo, tú antes decías el mundo, es que el mundo no quiere problemas. La gente que vive tranquila en su casa no quiere complicarse la vida, no quiere pensar que esa chiquita que enseñó la cara en Arabia Saudí, a lo mejor la vio y dijo, qué linda, pero no quiere acordarse que está en la cárcel. ¿Sabes? ¿Me dejas una frase? Sí. ¿Por qué hay más creyentes que pensadores en el mundo? Porque es más fácil creer que pensar. Tengo unos auspiciantes que son gente maravillosa, que es La Fontaine, que son joyeros y anticuarios, que quedan en la peatonal Sarandí 635. Están comprando y vendiendo alhajas y muebles antiguos y directamente ellos te han mandado un regalo. ¡Ah, qué lindo! Míralo acá. Esta es Ay, para que firmes muchas cosas, esas crónicas que haces que son maravillosas. El Uruguay tiene expertos en el trabajo de cuero. Qué lindo. Y la gente de Rusconi y ha creado esto para nosotros, para que vayas tomando notas y para que lo tengas. Esto es para vos y tiene tu nombre. ¿Tiene mi nombre? Ahí está. Ah, sí. Y acá está para que en los viajes, en el avión y en el escritorio, acá lo tengas. Muchas gracias. Y esto no te lo vas a poder llevar, pero tendrás amigos para regalárselo. Entonces, esto es directamente la línea más completa de galletas de la mejor fábrica de galletas del país. Mismo sitio. Todo va al mismo sitio. En algunos casos va a la panza y en otros ya sabes a dónde. Esto es de La Trigueña que te lo ha mandado de regalo. Pilar, yo me tengo que callar porque llegan las flores, ¿no? Acá son el lenguaje de las flores. Creo que es uno de los mejores lenguajes. Qué lindo, y esto es el nombre de Jardines y de la producción. Pilar, como siempre... Por eso dejé que me invitaron la gente de Queren Cayemet, porque es una organización que allí donde hay desierto planta árboles. Es una organización que lo único que hace esta ONG es trabajar en pos de la unión y de la paz.
Es decir, aguas, reservorios, exactamente, puentes, absolutamente de todo. ¿Sabes? Hay que invitar a la Keren Kayemet que venga a la mesa a almorzar y nos cuente absolutamente todo lo que hace desde aquí y en Israel. Casi 300 millones de árboles han plantado desde que existe. Han cambiado la temperatura, el clima de Israel. Extraordinarios. El trabajo es maravilloso. Ahora están, por ejemplo, repoblando el Paine. Bueno, recogiendo el dinero para repoblar el Paine. Y tienen una cosa, la Push, que se acuerdan de unas cajitas famosas como si unas alcancías que forman parte del ADN del pueblo judío y que, bueno, pueblo al que yo adoro, país al que quiero y por eso estamos juntos acá. Señora. Oye, me encanta. Ese territorio inhóspito y solitario que es la libertad, aquí lo respiro. Muchas gracias. ¿Y cómo la despedimos?